Recordemos que la clase pasada pues estuvimos viendo parte o algunos versículos del capítulo 3 de Mateo, ¿sí? De los cuales vimos del 13 al 17, ¿cierto? Donde hablamos del por qué el bautismo del Eterno, el por qué el bautismo de Yeshua, más para ser más exactos, ¿sí? ¿Qué fue y qué era lo que tenía que hacer él? ¿Cuál era ese simbolismo de la paloma? ¿Por qué ese y por qué él estaba diciendo a Juan el Bautista cuando él le dijo, no, 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 yo soy el que necesito bautizarme, no tú, tú eres limpio, tú eres santo, ¿por qué te vas a bautizar tú? Sí, yo soy el que necesito ser bautizado, ¿cierto? Eso decía Juan el Bautista. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Deja ahora porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Déjalo porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Y recordemos que qué era lo que estaba haciendo Yeshua, qué era lo que estaba haciendo Jesucristo, estaba recuperando, estaba volviendo todo lo que el pueblo perdió, como también lo que Adán perdió, ¿cierto? Y por eso vamos a ver que después de que él fue bautizado, empieza esta parte del capítulo 2, ¿sí? Donde vamos a ver realmente qué es lo que pasa después de que él es bautizado, ¿sí? Y para eso vamos a empezar el capítulo 4, ¿sí? Ya viendo de la sección del versículo 1 en adelante, recordemos que pues no solo vamos a ver un poquito de las letras rojas, vamos a profundizar un poquito más, como para entender el por qué tenía que estar Yeshua, ¿sí? O Jesucristo, pasar por estas tentaciones que pasó. ¿Qué pasó? ¿Vale? Vale. Entonces vamos a seguir, sí, con lo que estamos dando ahorita, que es el capítulo 4, sí. Y recordemos que después de que Yeshua fue llevado al desierto, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tuvo que pasar después de que él se bautizó para que el Espíritu lo llevara al desierto? Y eso es lo que vamos a empezar a ver en este capítulo 4, ¿sí? Eh, ¿Vale? Que fue tentado por Satanás. Exactamente. Exactamente, fue tentado por Satanás. Y esto es algo que vamos a estudiar un poquito más a fondo, el por qué fue llevado al desierto y por qué Satanás preciso lo tentó también en el desierto, ¿sí? Entonces, si vemos a partir de este momento, a partir de que es llevado al desierto, de que después de que el pueblo, y recordemos cuando el pueblo fue liberado, ¿sí? Eh, cuando el pueblo fue liberado, ¿qué fue lo que pasó después de que ellos salieron de Egipto? ¿Para dónde salieron? ¿Qué pasó después de que ellos salieron al desierto? Perdón, salieron de Egipto, ya, ya les contesté. Salieron de Egipto al desierto. Ajá. Salieron al desierto, ¿cierto? Les tocó andar, les tocó pasar un tiempo en el desierto. Después de que cruzaron el Mar Rojo, recordemos que el cruzar el Mar Rojo, el pasar por las aguas, es lo mismo que hizo Yeshua en el momento en que se bautizó. Pasó por las aguas, ¿sí? Y en ese momento, pues fue que se hizo la liberación. Después de que ellos atravesaron, pues se santificaron. ¿Para qué? Para ir a la libertad, para poder recibir los mandamientos del Eterno, ¿cierto? Después del bautismo fueron llevados al desierto donde recibieron las palabras del Eterno, ¿cierto? De ahí les tocó caminar casi 50 días para llegar al monte Sinaí, que en los cuales, pues, pasó varias cosas en el trayecto, vivieron varias cosas, ¿cierto? Entre esos que después de estar allí en el monte Sinaí, empezaron a tentar, empezaron a hacer cosas que no debían, a tal punto
¿Qué pasó? ¿Qué hizo Moisés para que ellos fueran castigados por 40 años en el desierto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó entre Moisés y el pueblo para que el pueblo fuera castigado durante 40 años? Adoraron el becerro de oro. No, cerca, pero no. No, que ellos le resistían y le pedían agua y hablaban amargamente, se quejaban y tenían una actitud que incomodaba a Moisés y luego Moisés, en vez de tocar la roca, no fue ahí, que la golpeó y lo castigó. No, Tampoco. tampoco fue ese, sí hubo castigo, claro, pero no fue el momento. El momento en que ellos fueron castigados por 40 años, recordemos que fue cuando Moisés mandó a mirar la tierra, a observarla, ¿sí? Ellos cuántos días duraron, según eso, mirando o testeando la tierra, ¿sí? ¿Cuántos días duraron ellos haciendo esto? 40 días y 40 noches. Exactamente, fueron 40 días y 40 noches que ellos estuvieron mirando la tierra que el Eterno les había mostrado, les había dado, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Dios. Pues en cambio, como ellos recordemos que hubieron 10 que vinieron y dijeron malas noticias, no, eso hay gigantes, no, eso hay terroristas, eso están amuralladas esas ciudades, eso tienen armamentos, eso no, 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 nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos entrar a esa tierra. Pero ¿quiénes fueron los dos únicos que dijeron esta tierra fluye leche y miel? Vean estos frutos tan grandes que nos entran, que tenemos allí. Josué y Caleb dijeron un buen reporte. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que ellos dieron. Entonces, por estos 10 hombres que hicieron que todo el pueblo se fueran en contra de Moisés y de Caleb y de Josué, ¿sí? ¿Qué pasó? Casi los matan, casi los apedrean por decir que esa era una tierra buena, que esa tierra sí la había entregado el Eterno. Estaban desconfiando de la palabra de Dios cuando Dios ya les había dicho, te damos o te entregamos esta tierra. Por ese pecado fue que Dios cogió y los castigó por 40 años en el desierto, un año por cada día que pasaron mirando u observando la tierra, ¿sí? Entonces, imagínate, nosotros no podemos estar haciendo lo incorrecto. Entonces, si miramos qué fue lo que hizo Yeshua después de ser bautizado, después de salir del agua, ¿cierto? Como lo hicieron el pueblo, después de salir del Mar Rojo, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al desierto y ¿cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. Exactamente, María Elizabeth. Sí, 40 días y 40 noches él estuvo en el desierto para ser probado, para ser tentado, para cumplir lo que estos espías no cumplieron, para revolver y para otra vez restaurar aquello que el pueblo perdió. ¿Sí? Y esto es algo que lo podemos ver. Por eso la importancia de que Yeshua también pasara por la tentación, de que Yeshua también viviera en el desierto. ¿Para qué? Para restaurar lo que el pueblo de Israel había perdido en su momento, ¿sí? Por eso es que se volvió y empezamos a hacer esto. Y vemos acá en Mateo 4:1 y vamos a empezar a estudiar este capítulo poco a poco, teniendo en cuenta lo que vimos la clase pasada y lo que les acabo de explicar, ¿listo? Entonces, ¿qué dice? Entonces Jesús o Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y acá vamos a tener que entender dos
cosas, ¿sí? Acá vamos a ver que la dirección del Eterno y a veces el Espíritu, a veces pensamos que el Espíritu no nos va a llevar nunca al desierto, que nunca vamos a vivir pruebas, que siempre todo va a ser color de rosa, muy bonito, muy chévere, toda nuestra vida va a ser muy romántica, por así decirlo, que no vamos a sufrir, que no vamos a tener dolor, que no vamos a pasar por penas, pero vamos a ver que Dios nos tiene que probar. Dios tiene que mirar si realmente nosotros o nuestro corazón está guiado de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo, de acuerdo a lo que debemos de hacer, ¿sí? Por eso en Juan 6:63 que nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mis deseos, mis pasiones, mis anhelos, de nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuáles palabras son las que el Eterno nos habló? ¿Cuáles son las palabras que realmente nos dan vida, nos vivifican, nos restauran? ¿Cuáles son esas palabras? La palabra de la Torá. Exactamente, las palabras de Dios que encontramos en los primeros 5 libros, la Torá, en ellos encontramos la dirección, el camino, la vida, el cómo cuidarnos, el cómo sustentarnos, todo lo encontramos allí. Por eso no tenemos que creer que el Espíritu solo nos va a hablar con voz audible en el oído y te va a decir, mira, Santiago, tienes que coger este bus y vas a llegar al punto que tú quieres. Eso no va a pasar así, ¿sí? Puede que pase y en ciertas ocasiones puede que pase, lo hemos visto a lo largo de las escrituras, pero no necesariamente va a ser así. Va a hablar a veces por visiones, va a hablar a veces por sueño, va a hablar a veces por todas estas eh, cosas tan milagrosas, ¿sí? Pero no podemos tener una expectativa de que siempre nos va a hablar de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo también habla a través de sueños, el enemigo también habla a través de visiones, el enemigo también envía a sus ángeles para que nos engañe, el enemigo también puede hablarnos al oído audiblemente y a veces pensar que es Dios el que nos dirige, ¿sí? Por eso todo lo que escuchemos, todo lo que alguien nos diga, sea un ángel, sea un pastor, sea una visión, sea un sueño, sea lo que sea que no esté conforme a las escrituras, ¿qué tenemos que hacerlo? Desecharlo, obviarlo, echarlo a la basura. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que Dios nos está enseñando. Por eso nosotros no podemos crearnos esta falsa expectativa y pensar que todo sueño, que toda visión es parte de Dios. Hay sueños, hay visiones, hay ángeles que se nos presentan y que hacen, nos están engañando y nos están llevando a ir en contra de las escrituras. ¿Cómo vamos a saber si realmente esa visión que es engañosa o ese mensaje que me trae un lobo vestido de oveja realmente es del Señor o si realmente es un mensaje directo de Dios para mi vida? ¿Cómo lo voy a saber? Pues conociendo las escrituras. Si una persona viene y me dice, mira, yo voy a restaurar tu identidad, mira, el Eterno te dice que te va a levantar, que te va a hacer y que te va a mostrar verdades ocultas que tú nunca has visto, ¿eso está acorde a las escrituras o está en contra de las escrituras? ¿Ustedes qué me podrían decir? Hoy están Pues si tímidos. nosotros leemos la palabra y sabemos que sí es lo que dice la palabra de Dios, pues está acuerdo. Y si no, no. Si no, si verificamos, si no, o sabemos que no dice eso la palabra, entonces no es lo que Exactamente, tenemos que estar mirando, tenemos que estar revisando
lo que realmente dice las escrituras, para que no venga un ángel, para que no venga una persona, para que no venga una visión, un sueño, una experiencia extrasensorial, ¿sí? Y nos engañe y nos saque, ¿sí? Porque cuántas veces no lo hemos visto, bueno, acá en Colombia se ve mucho, no sé en sus países, que ven a la Virgencita en una taza de café y van y la cuelgan y la ponen como si, mejor dicho, eso fuera lo último, ¿sí? Me habló la Virgencita, voy a ser bendecido porque apareció en mi taza de café, ¿sí? Y de pronto es una silueta X que no se parece ni nada, pero para nosotros se nos parece todo, ¿sí? Y estamos buscando cosas o ayuda en otras cosas, ¿sí? Y a veces pensamos que eso es la solución y que eso nos va a sacar cuando se nos olvida que todo debemos pasarlo por el filtro de las escrituras. Pablo en una de sus cartas nos dijo que todo lo que nos diga un ángel, que lo que nos diga cierta o X persona, todo debe estar conforme a las escrituras, porque si no, de lo contrario es que maldito, debe ser maldito. ¿Por qué? Porque está en contra del Eterno. Entonces nosotros debemos de cuidar, debemos de vigilar, debemos de examinar todo cuanto nos dicen, todo cuanto soñamos. Todo cuanto en visiones tenemos, ¿sí? Si no están de acuerdo a lo que dice la palabra, pues definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Desecharla, quitarla de nuestras vidas, ¿sí? Si está de acuerdo, si nos quiere decir algo, si nos muestra el sentido de la verdad, todo lo que nos está hablando las escrituras, si nos dice realmente lo que está ahí, tienes una visión donde es unos huesos secos y te están restaurando, que te están cayendo agua de una fuente eterna y te cae sobre ti, ¿eso te está hablando algo de las escrituras? Lógicamente sí, porque está acorde con lo que dice Ezequiel 37 y Ezequiel 36, donde dice que nuestros huesos que están secos, que están muertos, van a vivir, van a volver a la vida y vamos a ser lavados con el agua de la palabra. Entonces, ese sueño es muy posible que sea acorde a lo que diga las escrituras, pero todo debemos de pasarlo por el filtro de las escrituras. No todo lo que nos guía a veces es el Espíritu de Dios. Hay veces que nuestra carne nos guía a lo que no debemos de hacer, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? De saber qué es lo que nos estás guiando y cómo lo sabemos, conociendo las escrituras, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado de espiritualizar todo lo que nos pasa, ¿sí? Incluso cosas muy chiquitas hasta cosas muy grandes de espiritualizar todo, ¿sí? Tenemos que tener un balance y eso ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso no quiere decir que no existan espíritus malos. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que existen los espíritus malos. Existe el espíritu engañador, existe el enemigo, por eso está esto de la guerra espiritual, por eso es que se ha armado esta doctrina, ¿cierto? Y hay entidades, como hay personas buenas y malas, también hay espíritus buenos, espíritus malos, ¿sí? Hay espíritus que nos hablan verdad, como hay espíritus que nos hablan de engaño. Hay espíritus que son enviados por Dios y hay espíritus que son enviados por el adversario, ¿sí? Y en esto, pues nosotros, ¿cómo vamos a discernir entre lo uno y lo otro? Pues a través de las escrituras, ¿sí? Y es algo que se los voy a repetir hoy, sí, casi toda la clase, ¿sí? Que debemos de estar guiados por las escrituras más que cualquier otra cosa, ¿sí? Tenemos que tener un balance.
No puedo guiarme en mi propia doctrina, en mi propia palabra y decir, no, es que yo ya me conozco todos los libros, como ya me sé, sí, ya me aprendí toda la Biblia, pues ahí sí puedo tomar mis propias decisiones. ¿Ya te sabes toda la Biblia para que te tomes todas las decisiones? ¿O es realmente que te sabes un versículo aquí, un versículo allá para tomar decisiones tan apresuradamente lo podemos hacer? Entonces tenemos que conocer la Biblia, no solo un libro, no solo 2 o 3 versículos, sino de pasta a pasta, conocerla desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. No podemos ni quitar un libro ni ponerle, porque, ay, es que Malaquías no me gustó porque me habla de la plata. No, 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 a mí ese bolsillo que no me toque. No, toca estudiar todas las escrituras porque eso nos ayuda a tener sabiduría, nos ayuda a tener prudencia, ¿sí? Pero no mi prudencia, sino la prudencia de quién? Del Dios, del Eterno, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Imagínense a Pedro, que estuvo allí en el monte de la transfiguración, que vio a Elías, que vio a Moisés al lado de Yeshua, ¿sí? Si no estoy mal, fueron ellos dos, si no me corrigen. Sí, a veces se me pasan los nombres y digo los que no son. Entonces, sí, estaban ellos dos, estaban ahí con Jesucristo. Pedro los vio con otro discípulo y eso, y Pedro pues hubiera dicho y hubiera podido decir, uy, yo ya vi a Jesús en su suma gloria, yo sé que Él es verdad, yo sé que es esto, pero miremos lo que Él dice en una de sus cartas, en segunda de Pedro 1:19, que nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura para la época de Pedro? Ellos solo conocían la Torá y los profetas, ¿no? Ujú. Exactamente, el Tanakh o lo que nosotros conocemos como mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces ellos tenían eso y dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, en estar pendientes, en prestarle atención, porque ¿qué? ¿Por qué debemos estar atentos a ellos? Porque como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es como una antorcha que te va a alumbrar en el camino y te va a decir si estás caminando por bien o si te vas a encontrar con un hueco y te vas a caer, ¿sí? ¿Qué pasa si tú estás caminando por la calle y no hay nada de luz y preciso hay un hueco enfrente tuyo y tú no estás mirando que está el hueco? ¿Qué pasa? Te caes, ¿cierto? Te lastimas, te dañas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tienes una linterna, si tienes una antorcha en tu mano, si te está guiando, si es esta lumbrera, ¿sí? Que te está guiando todo el camino y te está mostrando dónde hay una piedra, dónde hay un hueco, dónde hay un charco, y tú puedes, ¿qué? Evitar todo eso. Puedes desviarte y salir ileso, salir bien y terminar en la meta que debemos de llegar. Por eso la palabra de Dios es que lumbrera a nuestro caminar, ¿cierto? Y luz para nuestras vidas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en qué? En vuestros corazones. Es decir, hasta que Yeshua nos llame a su presencia, ¿sí? Si es que Él no ha venido antes, o hasta que Él venga y nos restaure, nos resucite, ¿sí? Hasta ese entonces nosotros podemos decir que podemos dejar las escrituras a un lado porque ya vamos a estar en presencia del Padre que nos la va a enseñar a cabalidad, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 20. Entendiendo primero esto. Esto es lo primero que tienes que entender como base para todo y para toda tu doctrina, que es que ninguna profecía de la escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. ¿Cuántos el Eterno les dio sus declaraciones, sus 10 mandamientos? ¿A cuánta gente se la dio? ¿Se la dio solo a Moisés?
¿O a cuántas personas se las dio allí en el monte Sinaí? Pueblo que salió de Egipto. ¿Me hablas un poquito más duro, María Elizabeth, que no te entendí? Disculpa, que aquí hay mucho sonido. Fue el pueblo de Israel, todo Israel que salió de Egipto. Todo el pueblo. Exactamente. Ajá. Sí, a todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en el curso básico más o menos cuánto, un número muy tímido, por así decirlo, hicimos la cuenta que era de 3 millones a 6 millones de personas, ¿cierto? Imagínate, Dios le dio sus 10 mandamientos, sus palabras a toda una nación. No se la entregó solo a Moisés, él se la entregó a todo el pueblo, ¿sí? Cuando Dios le habla a todo el mundo, habla con un mensaje para todo el pueblo, no para mí sola. No es que, ay, el Señor me dijo a mí que tengo que hacer tal cosa. Sí, te lo puedo decir, pero que vaya con interpretación para todo el pueblo. A ti el Señor en Apocalipsis te dice, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Todo esto te lo dice, pero también te lo está diciendo solo a ti o a quién más se lo está diciendo. O sea, las promesas que hay en la Biblia solo es para nosotros, para mí nomás en mi persona y nadie más las va a recibir, No, sino para para todo quién. el mundo, Loliet. Para todo el mundo, aquel que quiera escucharle la palabra de él. Exactamente, es para todos los que se dejen gobernar por él. Todas las escrituras no son dadas solo para mi interpretación personal. Todas las escrituras son dadas para la interpretación de todo un pueblo, de toda una nación. Entonces, yo no puedo decir que esta palabra solo es para mí y que no tiene afecto y que no va a hacer afecto al resto de la nación. Toda la nación va a ser guiada y está dirigida por las escrituras. Por eso no puede ser de interpretación privada y no puedo decir, no, es que a mí un ángel vino y me dijo que esto es lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer. Gústele a quien no le guste, ¿sí? ¿De verdad podemos decir eso? No, ¿cierto? Nosotros debemos de andar de acuerdo a lo que nos dice las escrituras y debemos de ir de acuerdo a lo que nos muestra esto. ¿Qué tal el ángel te diga, no, pues salta al 5.º piso y como en las escrituras te dice que tú vas a ser salvo y que los ángeles te van a salvar porque eres escogido de Dios, pues ¿tú lo harías? ¿Te tirarías del 5.º piso a ver si el ángel viene y te salva? Pues no, ¿cierto? Lo pensarías 10 veces. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes en lo que dice las escrituras, porque si hacemos eso, es tentar a Dios y al tentar a Dios, pues, ¿qué va a pasar? Va a venir un castigo para mi vida, va a venir una consecuencia, porque ¿qué nos dicen los 10 mandamientos? No tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Entonces, esto es algo a lo que tenemos que tener pendiente y sigue en el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el ¿qué? Por el Espíritu Santo. Ninguno de los que escribió en las escrituras, ninguno de los que se inspiró a escribir cada uno de los libros, se inspiraron por ellos mismos o decir, ay, venga, yo voy a coger y voy a escribir la profecía de Joel y voy a decir que estas son las plagas y esto no sé qué. No, todo fue inspiración del Eterno, todo Dios les dijo, mira, esto es lo que tienes que escribir, esto es para el pueblo y esto tú lo tienes que darlo a conocer. Y si vemos, ninguna profecía es contraria a la otra, y antes es lo contrario, nos confirma lo que la anterior nos estaba diciendo y nos reconfirma lo que la Torá nos estaba diciendo. Entonces, por eso podemos saber que son
inspirados por Dios, porque la una no se contradice con la otra. Podemos leer Génesis y Malaquías y se conectan. Podemos leer Malaquías, Isaías y Deuteronomio y se conectan. Podemos leer Apocalipsis, Mateo, Primera de Tito y el resto de libros y se conectan. Perdón, Primera de Tito no existe, ¿no? Entonces, imagínense, entonces todas las escrituras están conectadas, no se pierden una de la otra. Y si hay algún problema y si hay algo que no entendemos, pues ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar si realmente mi interpretación está correcta, si realmente yo estoy pensando que esto va contrario a lo que dice acá o definitivamente tiene que haber un medio. Algo, un balance que me muestre si realmente está mal o está bien, ¿sí? Por eso es que es mejor basar nuestras decisiones, basar todos nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños bajo la voluntad de ¿quién? Del Eterno. No puedo basar mis decisiones bajo lo que yo diga, bajo mis sentimientos de rabia, bajo mis sentimientos de alegría, bajo momentos espontáneos, sino realmente meditarlos y pasarlos bajo el filtro de ¿qué? De las escrituras antes de tomar decisiones apresuradas. Y esto sí que es fácil a veces de decirlo, ¿cierto? Es fácil, ahorita lo podemos estar hablando y todos dirán, sí, sí, eso es correcto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al momento en que lo llevemos a prueba? ¿Qué pasa en el momento de que de verdad tengamos que tomar una decisión muy difícil? ¿Y será que vamos a consultar primeramente a Dios o vamos primero a otros lugares para salir de ciertos problemas, ¿cierto? A veces nos pasa eso y definitivamente es en algo que nos toca trabajar y en eso me incluyo yo también. Entonces, en ocasiones debemos de qué? Basarnos según en las experiencias de la gente. ¿Cómo yo voy a tomar una decisión? Y esto lo podemos poner un ejemplo muy práctico con David. Entonces, David, un hombre muy sabio, si sabía administrar, bueno, entonces yo tengo que saber administrar así como David administró, pues yo tengo que tener esa cualidad. A mí me sirve ser administradora, me sirve manejar bien la plata, porque si no, imagínense, se desperdicia, ¿cierto? Y si miramos otra cualidad que tenía David, que era humilde, no se superior con nada, ¿cierto? No dijo, no, es que este reino me pertenece a mí, no, esto es para mí, ¿no? ¿Qué dijo? Pues si es la voluntad de Dios que sea Absalón el que suba al reino, pues dejémoslo. Dios sabe si es para él el reino o es para mí. Si Dios todavía me lo va a dar, pues él me lo va a devolver. David no se apegó al reino, ¿sí? Y algo que podemos ver en defecto, que posiblemente nos puede pasar a nosotros, es qué pasó con David cuando preciso dijo, ay, no, hoy me voy a tomar el descanso cuando realmente tenía que trabajar. ¿Qué pasó cuando prefirió tomarse un día de pereza, un día de descanso, un día donde dijo no voy a hacer nada? ¿Qué pasó en ese día? Fue el día que cometió el peor error de su vida, el meterse con Betsabé, dejarla embarazada y todo esto, ¿cierto? Y todo empezó a través de ¿qué? De los ojos, de una decisión que iba en contra de lo que realmente le tocaba hacer a él como rey. ¿Qué pasa con nosotros si un día que tenemos que trabajar y decimos, no, 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 yo hoy no voy a trabajar? Y preciso ese día es el que te cae una tentación y preciso en esa tentación caes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que eso nos pase a nosotros. El cumplir con nuestras obligaciones a veces nos ayudan a dejar a un lado la tentación, darle cabida. No estoy diciendo que por enfermedad, que por cosas así o por cosas de mayor importancia no puedan sacar su tiempo, el trabajo, lo pueden hacer, si es un ejemplo de a veces de las acciones que nosotros tomamos que nos llevan definitivamente
a un fracaso. Otra evidencia que podemos hacer es con José el soñador. ¿El qué hizo cuando esta mujer cogió y se le desvistió toda? Sí, acá ya queda aprovechando que tenemos dos hombres, sí, está César y está Santiago. Pues imagínense que una mujer se les presente allí, vayan y se les apantalle de una vez, se les muestre, mejor dicho, hasta los lleve allá a la habitación. Pues ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿Quedarse o hacer lo que hizo José el soñador? Pues hacer lo que hizo José el soñador, ¿cierto? No se van a quedar a decir así, ay, sí, es que yo tengo que demostrar que yo soy muy varón y puedo resistir la tentación. Pues no, lo que va a demostrar es todo lo contrario, ¿cierto? Nuestro carne y nuestra vida es débil, entonces a eso es a lo que tenemos que mirar que qué pasa en mi vida, qué cosas yo estoy batallando y qué vida de los hombres de las escrituras está y me está reflejando lo mismo que yo estoy pasando. Puede que la circunstancia no sea igual, puede que el momento no sea igual, pero hay ciertas características que nos pueden ayudar, ¿sí? Por lo menos la de Sansón, un ejemplo más y seguimos. Entonces, Sansón en donde dejaba ir sus ojos en los deleites de la tierra, en los deleites de lo que era el mundo, ¿sí? ¿Y qué pasaba con esto? ¿Qué hacía que los ojos le llevaran y se iba tras lo que no debía hacer y que iba en contra de su ministerio? Es lo mismo que a nosotras las mujeres que nos dejemos llevar para comprar cualquier cartera, cualquier vestido, cualquier joya, cualquier maquillaje y todo lo que se nos aparezca, lo queremos tener y lo queremos comprar, ¿sí? O por lo menos los hombres, ¿sí? Los carros, las motos, bueno, no sé a ustedes, sus ojos a qué los lleves y a los postres, a las comidas, ¿sí? ¿Hacia dónde están llevándonos nuestros ojos? ¿A lo que Dios quiere, a la voluntad de Él? ¿O definitivamente nuestros ojos, nuestros deseos nos están apartando de Él? Eso es algo que también debemos examinar y eso le pasó a Sansón, que no sea y llegue el momento que preciso el Eterno tenga que sacarnos los ojos para poder ahí sí ver y reconocer lo que nosotros debidamente debíamos de ver, que es que hacer la voluntad del Eterno, ¿cierto? Y por eso es que esto no lo dice las escrituras. No quiero decir que el Eterno venga y te vaya a quitar los ojos así literalmente, no. Muy posiblemente te lo ciegue a nivel espiritual y ya no veas las escrituras, ya no veas la revelación y lo que hagas es que te enfríes y te vayas apartando de Dios. Muy posible es así, ¿sí? Entonces, se ve y se puede mostrar de varias maneras esto y por eso nosotros cada cosa que hagamos, cada esto, pasémoslo bajo las escrituras, miremos, examinemos las historias que nos cuenta las escrituras y podremos tomar ejemplo. Entonces, de allí es que tenemos nosotros que estar sacando lo que ellos están diciendo, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos están viviendo, de acuerdo a eso, pues nosotros podemos tomar la mejor decisión porque ellos fallaron en ciertas ocasiones, por lo menos en lo que ganó y salió victorioso José el soñador, pues ¿en qué cayó Sansón? En eso, en seguir el deleite de las mujeres, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde vamos a tomar la dirección. Por eso vamos a ver varios proverbios que nos hablan en cuanto a esto. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Algo que tenemos que tener en cuenta y es que los consejeros no son malos, tenemos que saber escoger el consejero. Un consejero debe ir de acuerdo a lo que dice las escrituras. ¿Qué tal yo voy y me consigo y me hago alianza con una persona que no conoce nada de las escrituras y preciso voy y le pido consejo a esta persona? ¿Realmente esta persona me va a dar un consejo bueno o definitivamente
me va a hacer perder. Por eso, donde no hay dirección, donde no hay Torah, donde no hay revelación del Eterno, pues ¿qué pasa? Caerá el pueblo, ¿sí? Esto es algo que podemos ver en Proverbios 15:22 también nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros que se afirman, ¿sí? Imagínense esto. Y en Proverbios 24:6 que nos dice, porque con ingenio hasta las guerras y harás guerras, perdón, y en la multitud de consejeros está la victoria, ¿sí? Entonces, ¿y dónde encontramos multitud de consejeros que realmente guíen nuestras vidas y que nos lleven a toda verdad? Pues en las escrituras, ¿cuántas vidas no tenemos ahí que nos pueden ayudar a escoger entre lo bueno y lo incorrecto, entre no cometer los mismos errores que estas personas cometieron y trabajar en las cualidades que ellos tuvieron, ¿cierto? ¿Para qué? Para volvernos mejores personas y para irnos perfeccionando. Entonces, por eso es importante el estudio de las escrituras. Por eso es importante si puedes congregarte o tener gente a tu alrededor que sepa mucho más de las escrituras. ¿Para qué? Para que tú le puedas preguntar, ¿sí? Para que tú puedas saber y si tienes alguna pregunta, alguna duda, esta persona te pueda guiar, pero que esté basada en las escrituras, no que esté basada en lo que esta persona cree o piensa, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y algo que tuvo Yeshua era esto, él estudiaba desde muy chiquito las escrituras, lo vemos a la edad de 12 años entrando en el templo y asombrando incluso a los hombres religiosos de esa época con sus enseñanzas, con sus disertaciones, incluso con sus preguntas, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es que comprender las escrituras, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos en el lugar de Yeshua, ¿cuánto más no le tocó a él estudiar las escrituras? ¿Cuánto más a él no le tocó mirar qué es lo que decían de las escrituras, del propósito de él y de lo que él tenía que hacer, ¿sí? Y esto es algo que a veces se nos olvida. Si Yeshua, nuestro maestro, tuvo que estar leyendo, tuvo que entender las escrituras, ¿sí? Y eso sí, gracias a Dios, él tuvo el Espíritu del Eterno que le dio todo entendimiento, le dio toda sabiduría, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos del Espíritu de Dios para comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Por eso, después de llevar a cabo esta tevilá, de llevar a cabo este paso, de dejar mi vida pasada, de dejar mis ídolos, de dejar todo mi pecado y pasar al otro lado, donde voy a ser consagrado, donde voy a vivir realmente para Dios y voy a ser testigo a las naciones de que Dios me salvó, de que Dios hizo algo en mí, pues lo lógico es que, ¿qué? Yeshua también se identifique con el pueblo, porque Él es nuestro libertador, a Él es el que tenemos que seguir, Él es nuestra perspectiva, Él es nuestro maestro, nuestra guía, ¿cierto? Y por eso es que después de eso tenía que identificarse con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para mostrar y para recuperar aquello que el pueblo perdió en medio del desierto, ¿sí? ¿Y para qué fue llevado al desierto? Ya entendimos esto del por qué guió el guiado del Espíritu y cómo fue guiado, ¿cierto? Entonces, después dice que para hacer qué? Para ser tentado. Y a veces pensamos que en medio del desierto, en medio de las adversidades, nosotros estamos más seguros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en aflicción, porque tenemos dolores, porque nos pasa algo, ¿cierto? Que nos pone en nuestra cabeza y nos pone, mejor dicho, en hilo todo lo que estamos pasando. Entonces ahí es donde buscamos del Eterno y es muy posible que no caigamos tan fácilmente
en la tentación, pero hay otros desiertos donde nosotros tenemos abundancia de todo, donde tenemos de todo y empiezan a llegar las tentaciones, cuando menos los esperamos, cuando a veces, incluso en medio de una adversidad, estamos faltos de economía, estamos lidiando por esta parte económica y vienen y te presentan un trato muy poco bueno, muy poco sensible, muy poco de lo que debería ser. Te dicen, vamos y robamos un banco y tú empiezas a tentarte, ¿sí? Ese es un ejemplo extremo, pero es algo que pasa en la vida, ¿sí? Entonces, el Eterno y el Satanás hace lo mismo, ¿sí? Satanás, ¿qué hace? Va a tentarte en los momentos y en las debilidades que tú vas a tener en ciertos momentos. Y esto lo vemos a lo largo de este pasaje, ¿sí? Pero antes de entrar a las tentaciones, ¿sí? Que habla acá, que Yeshua le tocó pasar, pues vamos a ver el significado de Satanás. Realmente, ¿cuál es el propósito de Satanás? Y antes de empezar, les voy a preguntar a algunos, no a todos, porque ya algunos ya sé que tienen más o menos idea, eh, pero hay otros que no. Le voy a preguntar solo a 3 personas, ¿sí? Como para no alargar la clase, para saber qué piensan acerca del propósito de Satanás, ¿sí? O cuál es la función de Satanás. Edilia. Ay, no. ¿Qué tal César? Dice que lo que piensa que tenía que ser como un contrincante, como desvirtuar todo lo que el Eterno hace, hacerlo ver como fallido. Eh, Por decirlo así, el archienemigo de Dios, ¿sí? Es lo que dice César. Algo así. Algo así, vale. Yo entiendo de que Satanás es como que él quiere es ganarse todo para él y pues como ganarle todo a Dios, ¿sí? Darle lugar a Dios. Ajá, bueno. Sí, como el adversario, quitarle todo a Dios, usurpar su lugar, es lo que dice esto. Bueno, parte sí. Santiago o Roxana, no sé cuál de los dos están por ahí. Grande Juliet. Bendiciones. Dime. Y sobre lo de Mateo 4. Sí, para ti, ¿qué es la función del adversario de Satanás? ¿Cuál es la función de él? Bueno, como dice el texto, ¿no? Él vino a hurtar, matar y a destruir. Esa es su función. Ujú. Pero ¿de quién? ¿De Dios, de la humanidad? ¿De quién? Ah, ¿quién viene a hacer? Viene a hacerlo contra los hijos del Eterno. Ujú. Vale, vale. Bueno, vamos a ver entonces si realmente es un archienemigo de Dios o es un archienemigo de Satanás, ¿sí? Si es realmente el que quiere romper todo, ¿sí? Si va a dañar o destruir todo lo que el Eterno hace, o a quién es el que va a lastimar, ¿sí? Santiago nos dice que ya es a la humanidad a la que viene a robar, matar, destruir, ¿cierto? Y hay otros que pensamos o pensábamos a veces antes que él venía era a destruir, a matar y dañar todos los planes del Eterno, ¿no? Entonces vamos a mirar cuál realmente es la verdaderamente función de Satanás, ¿listo? Desde la perspectiva bíblica, ¿vale? Y antes de continuar, le doy la bienvenida también a Albita. Albita, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Shalom. Igualmente, chalón. Vale, entonces vamos a mirar cuál es la función de Satanás. Entonces vamos a mirar primero desde el Strong, ¿sí? Que es el H7874, que es adversario, ¿sí? Él es nuestro adversario, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es? Es adversario, enemigo, opositor, ¿sí?
o archienemigo de lo bueno, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esta es la definición a nivel del Strong, a nivel de el hebreo o dialecto hebreo, ¿sí? Esto lo podemos ver en esta parte nomás. Entonces es el adversario. Entonces ahora tenemos que entender el adversario de quién, de Dios o de la humanidad, ¿sí? Y esto lo vamos a ir poquito a poquito, vamos viendo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que hay dos conceptos muy errados que tenemos nosotros acerca de Satanás, ¿sí? Y vamos a ver el primero. El primero es que a veces negamos su existencia y decimos, no, es que Satanás no existe, ese es el azar de la vida, la suerte de la vida, ¿sí? Que a veces me vaya bien, que a veces me vaya mal, ¿sí? Eso es el azar de la vida, a veces lo ignoramos y no le damos la importancia, ¿cierto? Decimos, eso no existe, eso. A mí me pasa esto, pero porque de pronto hice una mala decisión, porque es el azar de la vida, porque es la suerte, ¿sí? Muchos dicen eso, o porque es el destino, ¿sí? Muchos también dicen todo esto del destino, ¿no? Y en Efesios 6:12, ¿qué nos dice Pablo? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿sí? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, algo acá que nos dice es que, ¿qué? Que tenemos una lucha espiritual, que es algo que no debemos de olvidar, y más si somos hijos del Eterno. Eso es algo que no podemos olvidar, no la podemos negar porque está ahí, ¿sí? Y es decir que sí existe esta lucha espiritual, ¿sí? Existe y la podemos ver con un ejemplo muy claro con la vida de Daniel, con el profeta Daniel, en Daniel 10:2, ¿sí? En adelante, ¿qué dice? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días, 7 por 3, 21, ¿cierto? Y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, es decir, estaba en total ayuno. Y dice el verso 4, y el día 21 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a estar orando, intercediendo, no solo por él, por el pueblo, por todo lo que él ya había visto en las otras visiones. Él estaba muy preocupado, muy acongojado, ¿sí? Y vemos que la respuesta de Dios se la da en el verso 13, ¿sí? En el verso 13, ¿qué nos dice? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces acá viene un ángel, se le presenta ante Daniel y le dice, hace 21 días que yo he querido venir a ti, pero hubo un rey de Persia que me estaba deteniendo. ¿Y qué dice? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, ¿qué dice? Yo he querido venir desde el primer momento en que tú empezaste a orar, yo he querido venir para mostrarte la visión, pero fui detenido. Y esto es algo de recordar. Cada vez que ayunamos, cada vez que oramos, cada vez que buscamos del Eterno, ¿sí? Cada vez que estamos metidos con Él y estamos queriendo aprender de Él, ¿qué pasa? Va a haber una guerra espiritual en el cielo. Va a haber peleas entre luchas entre Dios y el adversario, entre cada uno de sus ángeles,
¿Para qué? Para que no se dé y para que no se den las cosas que a veces nosotros pedimos según la voluntad del Eterno o no se cumplan los planes de Dios. Hay una lucha espiritual constante que nosotros no podemos ver, ¿sí? En 2 Corintios, Pablo también nos dice lo siguiente, en el capítulo 2, verso 10, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, algo que debemos de tener claro es que Satanás existe, Satanás está y no debemos de olvidar o no debemos de ignorar que él también tiene sus maquinaciones, por eso el andar en las escrituras, por eso el conocer lo que está escrito para asimismo yo saber cuándo me está engañando, cuándo me está mintiendo, cuándo me quiere robar algo, cuándo esto, ¿por qué? Porque estoy totalmente preparado, ¿sí? No puedo ignorar las maquinaciones de Satanás, no puedo ignorar que él va en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la primer error que nosotros tenemos, de pensar eh, que no existe los seres espirituales, que no existe nada de esto, ¿sí? La segunda es la que más se da, ¿sí? Yo es así, la segunda es la que más he escuchado. Incluso hubo un tiempo donde yo andaba en una iglesia y decían esto, todo era un demonio. Que, ay, que esta persona empezó a andar con coñeritos y todo eso, el demonio se le metió, ¿sí? Cosas así por el estilo, ¿sí? O que empezaba a hablar mal y eso, no, el demonio se le metió, ¿sí? Cosas así por el estilo. Entonces andamos todo el tiempo con una actitud de que estamos viendo por todo lado demonios. Todo lo hizo el demonio. Ay, es que el demonio fue el que me hizo caer en este hueco y me pegué. Ay, es que el demonio cogió y me hizo que la lluvia me mojara la ropa, ¿sí? Cosas así por el estilo. A todo lo estábamos poniéndole culpa al Satanás, tanto que a mí me hace recordar siempre que escucho este tema cuando dicen que todo le echan la culpa a Satanás. Y es que hay un cuento, bueno, hay alguien me dijo que el pobre Satanás pues tendría que estar llorando porque todo le echamos la culpa a él, ¿sí? Cuando la mayoría de decisiones la tomamos nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Satanás nunca nos dice y nos obliga. ¿Cuánto Satanás te ha obligado a mentir, a robar, a hacer las cosas que tú hiciste en el pasado, ¿sí? ¿Cuándo te hizo algo? ¿Cuándo te obligó? ¿O cuando te dijo, venga, vaya a tal bar y tómese la cervecita? O vaya a tal lado y váyase de fiesta, o vaya a tal lado y diga mil groserías, o vaya y haga esto o haga lo otro. No, tuviste la tentación, en ti estuvo hacer X o X cosa entre lo bueno y lo malo. Siempre estuviste y siempre tuviste esa opción de elegir, que siempre y la mayoría de las veces que estábamos sin Dios, que estábamos sin conocer de las escrituras, pues ¿qué pasó? Escogimos lo contrario a lo que Dios nos estaba pidiendo, ¿cierto? Preferimos hacer lo que nos queríamos hacer, lo que nos llamaba la atención en su momento, que era que ir en contra de Dios. Y este error, pues, condujo a que se creara este movimiento de guerra espiritual que la mayoría no está guiado o sustentado con las escrituras. Si ustedes se ponen a mirar realmente qué tanto sustento, si hay mucho sustento a nivel escritural acerca de
de este movimiento de la guerra espiritual, que nosotros debemos de estar luchando, que hay, que es que a mí se me perdieron y es que tengo que luchar para que mi dinero alcance, porque es que el ángel de la riqueza me quiere robar todo, o pues, cosas así por el estilo, ¿sí? Cuando de pronto es mala administración, ¿sí? Entonces, todo esto lo podemos mirar. Y este movimiento de la guerra espiritual, ¿cuándo empezó? Más o menos en los años 80 y 90. Si nos damos cuenta, no es que lleve mucho este movimiento. Yo pensé que llevaba mucho más. Cuando empiezo a averiguar, digo, no, pues, ¿cómo así tan poquito tiempo es que realmente lleva? ¿Sí? Y esto, pues, realmente no están tan sustentadas. Y hay uno de los escritores que es el profesor Peter Warner, ¿sí? Que es uno de los que infundó esto, que fue uno de los que trajo o habló más acerca de esto, ¿sí? Y pues lastimosamente fue uno de los que hizo que esto se diera más, ¿sí? Y pues creó esto y empezó a enseñar, empezó a escribir muchos libros, no solo él fue uno de los pioneros que empezó este movimiento, ¿sí? Y a pesar de que hubieron mucha otra gente que hizo oposición, que empezó a ir en contra de estos movimientos, ¿por qué? Porque carecían de hermenéutica y carecían de una exégesis, es decir, no contenía casi a nivel escritural bases sustentables, ¿sí? Bases que demostraran que eso era de eso era a manera bíblica que estaba correctamente, ¿sí? Y estaban haciendo, pues, mostrando algo que definitivamente está en contra de las escrituras. Por eso es que no podemos evitarlo y no podemos decir que no existe estos de los demonios, estos de los ángeles, esto de bueno, esto de echar fuera demonios lo hemos visto y en la Biblia aparece, ¿cierto? Yeshua sacó ciertos demonios, Pablo sacó otros demonios, Pedro lo hizo también, ¿sí? Todos los discípulos estuvieron en estos momentos, ¿sí? En cual se sacaban demonios. Pero ¿qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba con esto? Y es no llevar a la gente a la paranoia de decir, uy, no, es que porque cayó un rayo, ese es el demonio del rayo. Ay, no, porque me caí, ese es el demonio de que me caí, ¿sí? Tampoco llevarlo al otro extremo de culpar todo al diablo o a sus ángeles, ¿sí? Sino tener que un balance. Debemos de tener un balance entre la lucha espiritual, saber que existe, pero tampoco le voy a dar el privilegio de todo sea por él y estoy pensando más en el adversario que realmente en Dios y en su palabra, ¿sí? Eso es algo totalmente lo contrario. Por eso tenemos que ser, ¿qué? Balanceados, debemos de tener el nivel correcto entre lo espiritual y entre lo que estamos haciendo, entre lo que es con Dios, ¿sí? Entonces no podemos estar yendo, haciendo lo que no debería hacer, ¿sí? Y por eso la carta de Judas que nos da, que esta carta que habla mucho acerca de la apostasía, que habla mucho acerca de aquellos que nos apartan de la fe, que no saben, que no dicen y que no entienden realmente lo que es la fe. Y nos dice lo siguiente en esta carta acerca de esto, acerca de cómo yo enfrentarme al enemigo. Y nos lo dice en Judas 1:8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Algo que no podemos hacer es hablar mal de las potestades. Dios las puso por algo, así como las autoridades, ¿sí? Sigue diciendo en el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que le dijo, el Señor te reprenda. Si un ángel con toda su fuerza y más Miguel, siendo uno de los principales, no contendió con Satanás, no le puso pelea y le dijo antes, el Señor te reprenda, el Eterno te reprenda, nosotros, porque si nos vamos a poner al tú por tú con Satanás, cuando no tenemos ningún poder, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 10, pero estos blasfemian en cuantas cosas no conocen, ¿sí? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y esto es algo que pasa mucho, ¿sí? Cuando pensamos que todo es culpa de Satanás. Ay, como Satanás me metió y Satanás fue el que me metió en el adulterio, ¿sí? Ay, no, es que Satanás fue el que me obligó a ir a robar. Yo no lo hice, yo no quería, Satanás fue el que lo hizo. ¿Realmente fue Satanás o fue tu propia corrupción o fue tu propia carne irracional? ¿Sí? Fue mis propias decisiones, mis propios deseos carnales que los llevo de manera irracional, del cual pues mi pretexto y mi excusa es que Satanás me llevó a hacerlo cuando realmente no lo es. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? De realmente en qué estoy haciendo y cómo es que estoy haciendo las cosas, ¿cierto? Y lo interesante es que acá Judas nos dice que no debemos hablar mal de las autoridades, de las potestades que están en el cielo, ¿sí? Y esto es algo que podemos y que tenemos que entender. Todas las autoridades, sean buenas o malas, todas las potestades, todos los ángeles, sean buenos o malos, ¿qué pasa? Son puestos por Dios con un propósito específico, pero son puestos y creados por Dios. Entonces nosotros no somos quienes para estar desafiando, para estar murmurando, para estar maldiciendo algo que el Eterno creó, ¿sí? Es mejor coger y decir que el Señor te reprenda, váyase de aquí, listo, pare de contar, saber que las artimañas del enemigo está, respetar a las autoridades, tanto físicas como espirituales, y más bien dejar que sea Dios el que tome el control, y si Dios puso esas autoridades fue por algo, ¿sí? No porque nosotros queramos o no porque Dios se los inventó o ellos inventaron por sí mismos, ¿sí? Entonces, de manera, y si a veces empezamos a maldecir, empezamos a ir en contra del Eterno, lo mismo que estaba pasando para la época de los números. ¿Por qué Dios era tan duro y por qué Dios estaba tan en contra de ellos? Porque ellos estaban levantando contra la autoridad de Moisés, lo vemos con Coré, ¿sí? Lo vemos también con otros allí que en vez de estar ofrando, en vez de estar realmente obedeciendo a Moisés, pues estaban haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso Satanás también viene a ser una autoridad para nosotros, que tiene otro propósito, ¿sí? Tiene un propósito en especial del cual pues estamos mirando cuál es. Entonces, cuando Satanás venga y quiera hacer algo en contra de nosotros, quiera ponernos, quiera tentarnos, pues, ¿qué tenemos que decir? El Señor te reprenda. El Eterno te reprenda. Mi escudo es el Eterno. Mi escudo es Dios, ¿sí? Él te va a poder reprender, Él te va a poder echar. Y si lo vemos, hay un ejemplo muy claro a lo largo de las escrituras, ¿sí? Y este ejemplo, pues lo podemos ver cuando Yeshua estaba pasando, ¿sí? Y preciso encontró a un endemoniado y ¿qué le dijo a estos demonios? Ya ahorita vamos a ver los versos, ¿quién se acuerda? Bueno, antes de llegar allá, para que lo tengamos presente, entonces que yo no me puedo poner al tú por tú con Satanás, no soy quien, ¿sí? Tengo que respetar esa autoridad que Dios puso sobre él.
¿Por qué? ¿Qué nos dice las escrituras? ¿Sí? Y algo que debemos de tener en cuenta es que Satanás existe. Por eso Santiago, ¿sí? Nos dice en Santiago 4:7 que nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el que huirá de vosotros. Entonces, si nos sometemos a las escrituras, si nos sometemos a lo que Dios nos está diciendo, pues vamos a poder resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Entonces, y otro grave error fuera de los que vimos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos primeros que vimos? ¿Quién me dice? Me siento sola hablando acá. ¿Quién me dice cuáles son los dos errores que ya vimos en cuanto a Satanás? ¿Ninguno? Podría ser, nosotros creemos que, no sé, como que él está debajo de nosotros, no sé, puede ser de pronto eso, como que nosotros decimos el cielo está arriba y arriba está Dios, pero el infierno, no sé, dónde está Satanás, está abajo, ese podría ser otro error. Sí, sí, pues podría ser otro error, pero pues lo que les estaba preguntando es cuáles son los errores que vimos. Pero no, tranquila, Nancy. Es bueno tener en Yo, cuenta, dime, María Fernanda, María Elizabeth, perdón. Los errores que muchas veces nosotros cometemos es culpar a toda hora a Satanás, que Ajá. Satanás es el culpable de todas las cosas y resulta que pues en parte nosotros somos culpables también por los errores que nosotros hacemos. Ujú. Vale, gracias, Margarita. María Elizabeth, ¿tú qué ibas a decir? bueno, iba a decir similar que, como dice Nobel, no es omnipresente en todos lados, entonces Ujú. nosotros, la mayoría es verdad que se le culpa a él, entonces la culpa no es de él, solamente es el tentador, el que te tienta y quien toma la decisión somos cada uno de nosotros. Y otro que no es adversario de Dios, sino al contrario, es nuestro adversario, porque Dios es el creador de todo, ¿no? Y bueno, ese es el adversario y ese es por la lucha, por eso dice la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el mundo espiritual, ¿no? Porque está principado. Es eso, de esos dos, ¿no? Digamos que la mayoría cometemos esos errores, es verdad. Ujú. Exactamente, sí, estamos pensando y a veces le damos el privilegio pensar que Satanás está por todo lado cuando pues Satanás no tiene ese mismo poder que tiene el espíritu de ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿cierto? Satanás no tiene esas cualidades, ¿sí? Satanás es un simple siervo del Eterno, el cual ya ahorita vamos a ir entendiendo, ¿sí? Entonces, pero me gusta que estén al pendiente y que sí estén vigilando o estén atentos a lo que se les está enseñando, ¿sí? Entonces, otro grave error es que a veces tenemos o tendemos a pensar que Satanás es el archienemigo de Dios, así como como Superman y esas gemas verdes que lo debilitaban y el pobre no podía hacer nada, ¿sí? Ese es un error de nosotros pensar que Satanás realmente le puede hacer guerra a Dios, ¿sí? ¿Ustedes creen que realmente Satanás va a poder coger y destronar a Dios realmente o va a poder dañar los planes realmente de Dios? Pues no, porque Satanás es una simple creación de Dios, es otra criatura que Dios creó. Así como Dios nos creó a nosotros, Él también creó a Satanás, que tenemos propósitos totalmente diferentes, eso es otra cosa, ¿sí? Pero Dios creó todo, Dios creó la adversidad, Dios creó la maldad, Dios creó las tinieblas. Entonces nosotros no podemos decir que Satanás es el archienemigo de él, porque o si no, pues imagínense, ya Satanás hubiera podido cogerse y tronarse y montarse allá en el trono y haber bajado a Dios hace rato, ¿cierto? Entonces no podemos decir esto, ese también es otro error que tenemos, ¿sí?
Dime. Ahí poner a Satanás. Ok, pero eso no es lo que él está tratando de hacer siempre. Eso es lo que Satanás está siempre tratando de hacer. O sea, él va en contra de Dios y de todos los planes de Dios. Quiere decir que de alguna manera él debe pensar que lo puede hacer. Lo importante es que nosotros no pensemos eso. Digo yo. Bueno, sí y no. Pues sí, él quiere hacer y quiere dañar todos los planes, pero vamos a ver de qué manera es que realmente él lo está haciendo, ¿sí? Y esto ya lo vamos a ir estudiando. Déjenme termino acá la idea y ya ahí sí ustedes me pueden decir si no, si comparten la idea o no, ¿listo? Vamos a ir mirando a lo largo de lo que dicen las escrituras, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, Satanás realmente es que un siervo de Dios, así como lo dijo María Elizabeth, ¿sí? Él es un siervo de Dios, él acata las órdenes de Dios, así como Miguel, así como el arcángel Gabriel, todos ellos acatan, ¿qué? Las órdenes de Dios, y esto lo podemos ver a través del libro de Job, ¿sí? En el libro de Job, ¿qué pasaba y qué hizo Dios y qué estaba pasando allí? Vamos a leerlo para entenderlo un poquito mejor. Y dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, es decir, por así cambiarle, los ángeles buenos, por así decirle, ¿sí? A los que estaban al servicio de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿sí? Satanás también fue y se presentó allá, o sea, nosotros no podemos decir, él se presenta ante el trono de Dios también a qué, a rendir cuentas, porque ¿qué le pregunta a Dios? ¿De dónde vienes? ¿Y qué respondió Satanás al Eterno? De rodear la tierra y de andar por ella. Y miremos lo que le dice el Eterno a Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién es el que le pone en bandeja de plata o le dice que este es un siervo muy bueno, que el cual no tiene nada y no ha hecho nada malo? Dios es el que se lo pone enfrente a Satanás, ¿sí? Dios es el que le dice, mira, este es mi siervo muy perfecto. Y veamos lo que le responde Satanás. Dice, ¿acaso teme Dios a Dios de balde? Perdón, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ya estoy leyendo mal, qué pena con ustedes. Y sigue en el verso 10. No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene. Es decir, Satanás le está diciendo a Dios, no le has cuidado todo lo que él tiene, nadie lo puede tocar. Pues de lógico que él está creyendo en ti porque tú lo has guardado de todo, ¿sí? Y sigue diciendo, al trabajo de sus manos has prosperado en bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está diciendo? Ve y quítale la plata, ve y quítale todo lo material y verá que ahí te va a maldecir. ¿Cuánto de nosotros, sí, que tengan carro, bueno, algunos de ustedes que tengan carro, van y se chocan? ¿Y qué es lo primero que ustedes hacen? Ay, están agradecidos y dicen, ay, Dios mío, gracias porque me estrellé. O realmente ustedes van y dicen cuatro cosas, cuatro palabras bien bonitas, ¿sí? Cuatro piedradas, van y le dicen con el que se chocaron, ¿sí? O cuando pierden la plata, cuando pierden 50, 100.000 pesos, ¿ustedes qué dicen? ¿Están contentos o empiezan a maldecir? O empiezan a decir, ay, pero es que vea que no sé qué, y empieza a salirse el apellido. Acá en Colombia le decimos, cuando ya uno empieza a hablar lo que no es, empieza a decir, se le salió el apellido, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Lo que dice Satanás. ¿Cuánto no nos conoce Satanás a nosotros, no? Que nos tocan el bolsillo, que perdemos algo material y empezamos a
maldecir y muy posiblemente ya digamos nosotros superado esta parte o todavía nos estemos trabajando en esta, ¿sí? Pero ¿qué le dice Dios y qué le manda Dios después? Veamos lo que dice el verso 12 y dice, que el Eterno le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo material, todo lo que él ha ganado, toda la bendición de sus manos, que está en la mano de Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, que no lo dañes a nivel físico. O sea, él puede perder todo a nivel exterior. ¿Quién le está ordenando? ¿Satanás tomó la iniciativa? No. Exactamente. Satanás no toma la iniciativa. Imagínate que Dios esté hablando así con Satanás de nosotros. Es grave, ¿cierto? ¿Quién quisiera estar en estos zapatos y saber que Dios está hablando así de nosotros y diciendo, venga, ¿no has visto a mi sierva Edilia? Mira todo lo que ella ha hecho, ¿sí? ¿Y qué tal diga, no, pues vamos a ponerla a prueba? Satanás conoce nuestras debilidades, él sabe cómo actúa el ser humano, ¿sí? Por eso dice, no, pues deje que él pierda la plata, prefiere que Job pierda todos sus bienes y verá que te va a maldecir. Porque eso, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Cuando perdimos plata, cuando perdimos cosas, ¿no lo hicimos? No le echamos y no, mejor dicho, rejuramos y hasta decimos hasta la H María, ¿sí? Entonces, imagínense, entonces esto y dice, y salió Satanás delante del Eterno, ¿qué fue a hacer? La encomienda que le mandó Dios, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la historia de Job, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Le quitó todos sus bienes, su ganado, su familia, todo lo que tenía y lo dejó sanito, ¿cierto? Y después volvió y se presentó delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, les encargo que se lean la historia para que ustedes vean realmente quién fue el que hizo, quién fue el que puso a prueba a Job, fue Dios. Satanás es un simple siervo de Dios, ¿sí? Por eso no podemos darle más poder del que él tiene. El propósito de Satanás es ser ¿qué? Nuestro adversario. Él es el que nos muestra nuestras debilidades, ¿sí? Él es el que muestra si realmente nosotros estamos mal hacia qué lado, ¿sí? ¿Hacia qué estamos mal? Si él te pasa cada ratico y tu tentación es la riqueza, pues ¿qué va a pasar? Te va a poner cascaritas en cada lugar donde tú vayas a ver si tú vas a coger un peso, ¿sí? O si tu tentación es el mentir, pues va a hacer que tú mientas cada ratico, ¿sí? Te va a poner esas palabras, te va a poner esos darditos, ¿sí? Ya está en ti si decides tomar y hacer la tentación o no, o huir como lo hizo José el soñador, ¿sí? Pero en eso es que tenemos que tener en cuenta, Satanás es nuestro adversario, no es adversario de Dios. Él no puede hacer nada en contra de Dios. Dios es todopoderoso. Exactamente, le puede ganar a cualquiera, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos presente, ¿sí? Entonces, como lo dice el profeta Daniel, esto era muy conocido, ¿sí? Y pues es algo que se entendió, se puso a prueba. Jod fue reconocido, era reconocido, ¿sí? Y esto era algo, por eso es que Jod cuando termina todo esto, cuando terminan pasando todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque ahora reconozco que tú eres Dios sobre todas las cosas. Reconozco que Satanás es mi adversario. Reconozco que Satanás es el que me tienta y que de mí está si yo le hago caso o no, le hago caso. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que ir viendo. ¿Vale?
Entonces, por eso, pues, ¿qué le tocó hacer esta prueba a Job? ¿Qué era? Una prueba para que confiara plenamente en Dios y pues también para mostrarle que estaba empezando a caer en un error, en algo que él estaba haciendo mal. Por eso, pues ya ustedes analizarán mejor el libro y si lo quieren conocer, pues escuchen el verso por verso o el panorama y van a entender realmente en qué estaba fallando Job. ¿Sí? Y es que él llegó a un tiempo de querer o decir, yo soy más justo que todos los que están a mi alrededor, cuando realmente, ¿qué dice las escrituras? Que no hay ningún justo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arriba del cielo. Hay alguien justo, que el único justo, ¿quién es? Yeshua, ¿cierto? Nuestro Mesías, Dios, no hay nadie más justo, ¿sí? Entonces, al final de todo esto, con todas las pruebas y con toda la cátedra que Dios le da a Job a lo largo de los últimos capítulos, donde le dice, ven, ahora vamos a cuadrar cuentas tú y yo. Te vas a fajar bien los pantalones, te los vas a apretar bien y ahora me vas a contestar, ¿sí? Es lo mismo cuando una madre, ¿sí? Coge y sienta a su niño y le dice, venga a ver, es hora de cuadrar cuentas, nos vamos a sentar y vamos a hablar seriamente, ¿sí? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ustedes cómo se sentirían si Dios le dijera eso? Sería difícil, ¿cierto? Estar en la presencia del Eterno y que nos diga, ven, ponte bien los pantalones. Bueno, a las mujeres nos puede decir, póngase bien esa falda, el vestido y ahora me va a contestar a mí esto, ¿sí? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién contiene los mares? ¿Quién hace para que no se vengan y no se vayan fuera de sus límites, ¿sí? ¿Quién cuida las cabras allá en medio de las montañas y las ayudan a parir? ¿Sí? ¿Quién es el que diseñó los copos de nieve con todas sus estructuras todas bonitas y todo eso? Acá tengo un niño que me está contestando todo. Entonces, imagínense, ¿sí? Eso, todo eso lo hizo Dios, no lo hizo nadie más, ¿sí? Entonces, esto es algo que te enseña que, ¿qué? Que Dios tiene el control de todo, que Satanás es un simple siervo, ¿sí? Es como diciendo el perro bravo del celador, ¿sí? Que aquel que no hace nada bueno, pues entonces le mando el perro para que vaya a ver y mire qué es lo que está haciendo, ¿sí? Hagan de cuenta así. Entonces, esto es algo que nosotros podemos ver. Job tuvo una lección de confianza. Job tuvo de decir y entender que no, él no era justo, por más que se presentara, por más que estuviera haciendo las cosas buenas. ¿Qué pasa? Estaba en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que estaba hecho de pecado, ¿sí? Este es un cuerpo corruptible, un cuerpo que se daña en cualquier momento. Podemos caer. Lo único que nos puede salvar y lo único que realmente nos va a libertar, lo único que nos va a quitar la maldición que tenemos sobre nosotros, que es la muerte, ¿quién es? Yeshua. No hay nadie más, ¿sí? Y esto es algo que debemos de entender, ¿sí? Dios está en control de todo y Satanás es un simple perro con cadena del cual Dios está manejando y le está diciendo a quién tiene que atacar, a quién tiene que tentar, a quién tiene que pasar por pruebas como la hizo con Job. Él no hace más sino que ser un siervo del Eterno, ¿sí? Y entendiendo todo esto, pues ahora sí vamos a ver cómo es que Dios empieza a hacer y ahí sí vamos a entender el porqué de las cosas, ahí sí vamos a poder ver y a poder decir justos y verdaderos son tus caminos. Ahí sí vamos a poder decir, Dios mío, ya sé que estoy pasando por esto, ya sé que estoy viviendo por esto, yo sé que me queda claro todas las escrituras que tú tienes el control de todo porque tú eres
omnipotente, eres omnipresente, eres todo en mi vida, el único que me puedes salvar. Y en ti está todo, lo bueno y lo malo, ¿sí? Si algo nos pasa malo, ¿es por qué? Porque Dios lo quiere utilizar para bien. ¿Qué pasó después de Job? Después de que él pasó esta prueba, después de que la pasó bien, que pasó con buenas calificaciones, ¿qué pasó? El Eterno le dio el doble de todo lo que tenía, de todo lo que había perdido. Ni siquiera le tocó llorar por sus hijos que habían perdido, porque ¿qué le dijo el Eterno? Están conmigo, están en mi presencia. Por eso no le dio el doble de hijos, porque los otros hijos estaban con el Eterno. Es lo mismo que dijo David cuando se le murió el hijo del pecado, el hijo que tuvo con Betsabé, perdón, ya estoy cambiando los nombres, con Betsabé, ¿sí? ¿Qué pasó cuando este niño se murió? ¿Qué dijo? Pues ya he llorado, lloré lo que pude mientras que estaba con vida, porque ¿será que él puede venir a mí o yo podré ir a él? ¿Qué dijo? Pues definitivamente yo soy el que voy a él. Él ya no va a poder venir. Entonces lo mismo sabía Job, sabía que él iba a ir a ellos, que iba a haber un momento en que se iban a reunir otra vez, todos como familia, pero ya no acá en la tierra, sino ¿dónde? Con el Eterno, ¿sí? Entonces imagínate, entonces estaremos diciendo justos y verdaderos son tus caminos, porque ahora entiendo que todas estas pruebas, que todas esas adversidades son para bien, me están ayudando a ser mejor, me están manejando mi carácter, ya no tengo tanta tentación, o ya esta área que tenía tan tentada, esta área donde yo volteaba y miraba y mis ojos se iban hacia allá, pues ya la pasé, pero ahora, ¿qué pasa? Estoy trabajando en otra área, porque el enemigo siempre, pues, siempre va a estar buscando caída para nosotros. De nosotros depende si le damos el manejo de nuestras vidas o no, si le damos el control o no. Si le estamos dando la potestad y preferimos pensar más en el diablo que en realmente en Dios, ¿sí? Saber que Dios tiene el control de todo, sea lo bueno, sea lo malo, pues sabemos que ¿qué? Que todo es de Dios. Saber que Satanás es un simple siervo, ya no le vamos a dar el mismo poder que tenía antes en nuestras vidas. Y ya entendiendo esto, no sé si ya ahora nos queda un poquito más claro la definición de Satanás, su propósito, ¿sí? ¿Ya nos quedó ahora sí más claro? ¿O tienen alguna duda, pregunta? Dime, Nancy. No, Teresita, quedó claro. Pues para mí, ¿no? No sé, a los Vale. otros hermanos. Ujú. Sí que está claro. Ah, vale, Nancy. Yo quería decir algo, Juliet. Claro, Mira, dime. eso suena, hay situaciones tan difíciles, ¿no? Porque por lo que la gente tiene que pasar, que eso es demasiado duro. Por ejemplo, yo tengo un hijo que enviudó, su esposa murió de cáncer a los 32 años y él quedó con 3 hijos, ¿no? Y pues las personas entran en un conflicto grandísimo, ¿no? Así como Job. No terminan tan bien como la historia de Job. La leemos y wow, qué bien. Pero cuánta gente se queda en el camino precisamente por no entender todas estas cosas que ahora las estamos viendo con más claridad. Gracias al Señor. Ujú. Sí, lastimosamente sí, eso es algo que pasa y a veces es que casi siempre todo lo que nos pasa se le echamos la culpa a Dios, sin saber que pues todo tiene un propósito, ¿no? Dios tuvo un propósito del por qué tu nuera se fuera antes de tiempo, ¿sí? De que tu hijo tuviera que hacerse cargo de todos los niños, pues
No es nada fácil, realmente es una lucha y son pruebas que todos vamos a tener en diferentes maneras, de diferentes circunstancias, de diferentes tamaños, ¿sí? A uno les toca con una enfermedad de una familia, de un familiar, a otros le toca con una enfermedad en su propia carne, a otros le toca pasar por estrés económicos casi toda su vida, a otros les toca vivir de manera diferente, sí, pero todos tenemos una lucha, todos tenemos unas tentaciones y de nosotros depende qué decisión vamos a tomar. Si se la adjudicamos que toda la responsabilidad es de Dios y como Dios tiene la culpa de todo, pues ahora ya no lo va a buscar, ya no lo va a mirar, ya no le va a servir, pero ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces, ¿a quién yo le voy a servir? Es como lo dice Juan. O le sirves a Dios o le sirves a Satanás, pero no puedes estar en término medio, ¿sí? Por más que nosotros digamos, no, es que yo no le sirvo a Satanás, pues tenemos que escoger qué lado estamos, ¿sí? Y lastimosamente eso sí pasa con muchos, ¿sí? Y pues ahí está, que ya Dios nos está revelando esto y ya Dios nos está mostrando esto, ¿sí? Ya nosotros incluso podemos hablar con ellos y empezarles a mostrar todo esto, pero sabemos que es un trabajo que Dios pues está haciendo también con ellos. Es un trabajo que es muy posiblemente muy duro, que ellos pues si se siguen así cegados, pues solo es Dios el capaz que es para convencerlos, ¿sí? Y pues por eso debemos de clamar e insistirle a Dios, pues que les tenga misericordia, realmente les quite ese velo que ellos tienen en su vida para que puedan entender las escrituras y puedan llegar realmente a este conocimiento de saber que hay pruebas que lastimosamente en esta vida no vamos a poder evitar, ¿sí? Esta vida es cruel, esta vida es dura, vamos a tener que pasar procesos y momentos muy duros, porque así es, cuando, no sé, los que ya estudiaron el libro de Eclesiastés lo pueden decir, esta vida es un azar. Hay muchos que les toca lo bueno, le toca estar bien, vivir de lo bueno, pero hay otros que les toca vivir en la miseria, vivir en la falta de dinero, estar por las calles viviendo, ¿sí? Todo eso hay muchos que les toca, ¿sí? Y lastimosamente ese es el azar de esta vida. Esta vida no es justa. ¿Cuándo vamos a tener justicia y cuándo vamos a tener realmente que todos vivamos de acuerdo a lo que dice las escrituras? Cuando estemos con el Eterno. Hasta ese momento vamos a poder decir, ahora sí, sí hay justicia plena. Mientras que estemos en esta vida y mientras que estemos, tengamos todavía esta opción de decidir si a Dios o a quién, pues es de pensarlo, ¿no?